Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y este es un nuevo fanfic que les vengo trayendo al canal. Espero que lo disfruten. Chau. Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí le este nuevo fanfic que le vengo trayendo, y todo crédito para Don Papampum, que me dio permiso de subir su fanfic. Transmigren. Spike. MLP Fanfic. Capítulo 01, El renacer del dragón. La habitación estaba sumida en una penumbra constante, apenas iluminada por el resplandor azul del ordenador sobre el escritorio. Ángel estaba sentado allí, rodeado de libros abiertos, hojas arrugadas y tazas vacías que apestaban a café añejo. El único sonido que rompía el silencio era el golpeteo mecánico de las teclas, un ritmo monótono que llenaba el aire. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, apenas podían mantenerse abiertos mientras revisaba la misma línea de código por 10ª vez en la noche. Había perdido la cuenta de cuántas horas llevaba allí sentado, trabajando sin parar. Había perdido la cuenta de muchas cosas. ¿Cuántos días habían pasado desde que vio a un amigo, desde que escuchó una voz familiar que no viniera de la pantalla de su computadora? Su mundo había sido reducido a un ciclo interminable de tareas, entregas y proyectos que nunca parecían suficientes. Estudiaba durante el día, trabajaba por la noche, y en los pocos momentos que le quedaban, intentaba no ahogarse en el cansancio acumulado. En algún momento, entre un sorbo de café frío y el parpadeo de la pantalla, su mente comenzó a divagar. Se preguntó cómo había llegado hasta allí, cómo había permitido que su vida se volviera tan pequeña, tan vacía. Hubo un tiempo en el que tenía sueños, en el que pensaba que su esfuerzo valdría la pena. Pero con cada día que pasaba, ese futuro brillante se volvía más difuso, más inalcanzable. Todo lo que quedaba era la rutina. Y dentro de esa rutina, Ángel había dejado de ser una persona. Era una máquina, un engranaje más en un sistema que nunca parecía satisfecho. Cerró los ojos por un momento, dejando que el silencio lo envolviera. Pensó en su familia, en cómo apenas hablaban últimamente. No era porque no le importaran, sino porque nunca había tiempo. Siempre había algo más urgente, algo más importante. Pensó en sus amigos, o en lo que quedaba de ellos. Se habían cansado de invitarlo a salir, de escuchar siempre la misma excusa. No puedo, estoy ocupado. Y aunque a veces los extrañaba, parte de él sentía que no los merecía, que no era más que una carga para ellos. Ángel suspiró, su respiración temblando bajo el peso de esos pensamientos. Había pocas cosas que lograban distraerlo, aunque fuera por un momento. Una de ellas, para su propia sorpresa, había sido una serie infantil que encontró por casualidad mientras navegaba en internet. My Little Pony. Friendship is Magic. No era algo que hubiera planeado ver, pero en una noche especialmente solitaria, dejó que el algoritmo de recomendaciones hiciera su trabajo. Y allí estaba. Colorida, simple, llena de personajes que enfrentaban desafíos que, en comparación con su realidad, parecían casi absurdos. De todos los personajes, había algo en Spike que le llamó la atención.
El pequeño dragón, siempre dispuesto a ayudar, siempre al margen de las grandes aventuras. No era que Ángel lo admirara, pero había algo profundamente frustrante en cómo lo retrataban. Un dragón, una criatura que debería ser poderosa, reducida a un asistente, a alguien que nunca tomaba el protagonismo. En cierto modo, se veía reflejado en él. Subestimado, atrapado en un papel que no podía romper. Pero Ángel no tenía magia ni amigos que lo impulsaran. Solo tenía trabajo. El parpadeo de la pantalla lo sacó de sus pensamientos. La hora en la esquina inferior derecha marcaba las 3 de la madrugada. Otra noche sin dormir. Otra noche en la que se obligaba a seguir adelante, aunque cada fibra de su ser gritara que parara. Pero no podía detenerse. No sabía cómo. Por primera vez en semanas, decidió que necesitaba salir. Apagó la computadora, recogió sus llaves y salió de su apartamento, dejando atrás la penumbra de su pequeño espacio. El aire frío de la noche lo golpeó como un balde de agua, despertándolo un poco mientras caminaba por la acera. Las calles estaban vacías, iluminadas por farolas intermitentes que proyectaban sombras largas y fantasmales. Ángel no tenía un destino en mente. Solo caminaba, intentando despejar su mente. El cruce estaba desierto cuando llegó a él, y la señal para los peatones aún estaba en verde. Bajó la mirada hacia su teléfono, revisando mensajes que no había respondido y correos que probablemente nunca abriría. Estaba tan absorto que no escuchó el rugido del motor a la distancia. No vio las luces que se acercaban a toda velocidad. Y para cuando levantó la cabeza, ya era demasiado tarde. El impacto lo lanzó al aire, su cuerpo golpeando el pavimento con una fuerza que le cortó la respiración. Todo se volvió borroso, confuso, y el dolor era tan intenso que apenas podía pensar. Pero, en medio de todo eso, una idea se filtró en su mente. Al menos esto se acaba aquí. Era un pensamiento cruel, pero honesto. Había vivido tan atrapado, tan desgastado, que el final parecía casi un alivio. El mundo se desvaneció lentamente, hasta que todo lo que quedó fue oscuridad. No supo cuánto tiempo pasó en ese vacío. Podría haber sido un segundo o una eternidad. Pero de repente, algo cambió. Un calor extraño comenzó a extenderse por su cuerpo, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia la superficie. Era desconcertante, casi invasivo, y aunque Ángel intentó resistirse, no tenía control. Su ser parecía comprimirse, moldearse en algo que no entendía. Quiso gritar, pero no tenía voz. Entonces, sus ojos se abrieron. La luz lo rodeaba, cálida y vibrante, pero no era natural. Todo a su alrededor parecía demasiado grande. Parpadeó varias veces, intentando enfocar su visión mientras una sensación incómoda se extendía por su cuerpo. Intentó moverse, pero su coordinación estaba extrañamente fuera de lugar. Su corazón se aceleró cuando bajó la mirada. Lo que vio lo dejó helado. Garras. Pequeñas, escamosas, de un púrpura vivo que le resultaba extrañamente familiar. No eran manos. No eran suyas. El aire se volvió pesado, cargado con el aroma a papel viejo y tinta. Cada pequeño detalle parecía amplificado, como si sus sentidos hubieran cambiado. El suave murmullo de páginas moviéndose llegó a sus oídos,
pero no podía enfocarse en nada más que en esas garras. ¡Qué demonios!, murmuró, y su propia voz lo sobresaltó. Era más aguda, más infantil, completamente desconocida. Respiró hondo, tratando de calmar el pánico creciente que amenazaba con apoderarse de él. Se tambaleó al intentar ponerse de pie, su cuerpo pequeño y torpe apenas obedeciendo sus órdenes. Sintió que sus piernas, si es que todavía podía llamarlas así, temblaban con cada paso mientras se acercaba al espejo colgado en la pared. Lo que vio en el reflejo lo golpeó como un trueno. Un dragón. No cualquier dragón. Era Spike. Sus ojos verdes, su cuerpo púrpura, su expresión confundida. Pero no era Spike. Era él. Era Ángel. Un sinfín de preguntas lo inundaron, cada una más desesperada que la anterior. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba pasando? ¿Había muerto realmente? Tal vez esto era una alucinación, un sueño, o alguna extraña broma de su mente tratando de lidiar con el accidente. Cerró los ojos con fuerza, como si al abrirlos el reflejo fuera a desaparecer. Pero cuando volvió a mirar, el pequeño dragón seguía allí, moviendo las garras como si intentara comprenderse a sí mismo. Esto no puede estar pasando, se dijo, la incredulidad pasándole como una losa. Dio un paso atrás, tropezando con una pila de libros que se desmoronó con un ruido seco. Los sonidos, el olor, incluso la textura del suelo bajo sus patas, todo era demasiado real. No había escape. Antes de que pudiera seguir hundiéndose en su caos interno, una voz alegre rompió el silencio. Spike. ¿Te encuentras bien? Ángel levantó la cabeza rápidamente, su corazón latiendo con fuerza al reconocer la figura que entraba en la habitación. Una unicornio púrpura, con una melena oscura y rayas de un violeta más claro. Su porte elegante, la calidez de su sonrisa. No había duda. Era Dwight Sparkle exactamente como la había visto en los episodios que recordaba. El pánico se apoderó de él. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Hablar? ¿Quedarse en silencio? ¿Decirle la verdad? Pero, ¿qué verdad? Ni siquiera él sabía lo que estaba pasando. Tragó saliva, notando cómo Dwight lo observaba con una ligera preocupación. Spike, ¿todo está bien? Pareces distraído, dijo ella, inclinando la cabeza mientras flotaba una pila de libros a su lado con su magia. Sus ojos eran gentiles, pero también inquisitivos. Estaba esperando una respuesta, y Ángel no tenía idea de qué decir. Las palabras se atascaron en su garganta. Si le decía que no era Spike, ¿qué pasaría? Pensaría que estaba loco, que algo estaba mal con él. Pero si fingía, ¿cuánto tiempo podría mantener la mentira? ¿Y qué pasaría si alguien descubría la verdad? Todo en su cabeza era un caos, una maraña de pensamientos contradictorios que apenas podía ordenar. Yo, estoy bien, Dwight, respondió al final, su voz temblando ligeramente. Notó cómo el nombre salió de sus labios de forma casi automática, como si fuera natural para él llamarla así. Dwight lo miró por un momento, con una ceja levantada, pero luego sonrió. Bueno, si necesitas algo, estaré organizando la sección de historia antigua. ¿Puedes encargarte de estos libros?, preguntó mientras colocaba la pila frente a él.
Sin esperar respuesta, giró y comenzó a caminar hacia otra estantería, tarareando suavemente para sí misma. Ángel se quedó congelado, mirando la pila de libros y luego a la puerta por donde Dwight había desaparecido. Sus garras temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Nada tenía sentido. Nada de esto debería estar pasando. Pero, por alguna razón, lo estaba. Miró sus garras de nuevo, cerrándolas lentamente en un puño. A pesar del caos en su mente, había una certeza que comenzaba a emerger. No sabía cómo había llegado allí, ni por qué, pero estaba claro que esto no era un sueño. Era real. De alguna manera, estaba en el cuerpo de Spike, y tendría que enfrentarlo. Por ahora, la única opción era seguir adelante, aunque cada paso se sintiera como caminar sobre un terreno desconocido y peligroso. Un susurro escapó de sus labios mientras apretaba los dientes. ¿Qué demonios se supone que debo hacer ahora? El caos no disminuyó, pero Ángel sabía que tendría que enfrentarlo. Porque, como siempre, no había otra opción.